Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Continuando con más del contenido de Tu Meridiano BTV, nos complace estar acompañado del abogado Chanel Liranzo. Él es abogado constitucionalista y penalista. A propósito de todo el revuelo que se ha armado por la presentación de la modernización fiscal. Hola Chanel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmencita, nuevamente por la invitación y a Domingo a este programa que ya es parte de mi casa en estos medios. Lo primero es partir del tema y del título que el gobierno quizá inteligentemente le ha colocado, de hablar de modernización para evitar la odiosa palabra de reforma tributaria. Pero eso es una reforma tributaria, o sea, los aspectos de modernización que se requieren muchísimo más, yo creo que han sido pocos respecto de lo que tenemos que hacer, porque el principal objetivo debía ser eficientizar las recaudaciones. ¿Por qué? Porque aquí se habla de grandes niveles de evasión que hay que atacar. No penalizar al que ya paga impuestos cobrándole más, sino quizá democratizar muchas veces esa parte impositiva. Y otro elemento importante que siempre va a ser importante destacar, y es el tema de cómo vemos la retribución de esos impuestos que pagamos. No nos podemos comparar, y en el segmento anterior se hablaba de presión fiscal en Alemania, en otros países, donde hay una retribución respecto a esos impuestos que se pagan. Con eso quieres decir que se pagan impuestos altos, pero la gente lo ve reflejado en salud, en hospitales públicos, en escuelas con mejor infraestructura, transporte, educación. La gente siente que le ve el producto al pago de sus impuestos, pero claro, ¿crees que el pueblo está tan alborotado porque siente que aunque le aumenten los impuestos, la situación va a seguir en precariedad? Mira, yo creo que eso es universal. No hay ningún país en el cual se aumenten los impuestos que no se queje de ese aumento. Pero obviamente el descontento va a ser mayor si ese aumento no se corresponde con los servicios públicos que nosotros recibimos. O sea, se habla de que parte del dinero que se necesita recaudar más, que eso no podemos debatirlo. O sea, el Estado tiene que recaudar más. Va a estar destinado a temas de seguridad, de transporte, de mejoras en el servicio de salud, pero tienen que detallarnos eso y explicarnos realmente cuáles son esas mejoras de infraestructura, cómo se va a hacer la tan ansiada reforma policial, porque tenemos un serio problema de seguridad ciudadana. Y hay un término muy importante que yo creo que se han saltado de mencionar, al margen de la unificación de instituciones públicas, y es cerrar la llave al propio gobierno. ¿Por qué? Porque el gasto del Estado es excesivamente alto. Y para mí, como analista de ese tema, no es simplemente que se ponga un freno a ese gasto, es que se reduzca. ¿Cómo se explica que un Estado no tenga controles para evitar que se le practique un fraude de 1.400 millones de pesos? Los controles hay. ¿Entonces no funcionan? No, directamente no. Mira, aquí hemos hablado en otras ocasiones en este programa sobre la necesidad de reformar el Código Penal. Muchos de los temas respecto a ese caso en concreto que mencionas son temas que tienen que ver con contratación pública, partiendo de ese análisis. Nosotros no tenemos tipos penales concretos respecto a contratación pública, que sí están en el proyecto de reforma del Código Penal, que no se le ha puesto la mano. Entonces, muchas de esas actuaciones son infracciones de carácter administrativo que no implican lo que la gente está pidiendo, que es cárcel, sino que tienen otras consecuencias, inhabilitación para prestar como funcionario público, inhabilitaciones para contratar con el Estado, pero no cárcel. Y eso no reconoce y motiva a esas acciones ilegales de sustraer fondos públicos. Completamente. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que no se aplica a lo que es un paredón de fusilamiento para resolver de una vez. No tenemos que llegar a esos límites, pero ciertamente lo que hacen muchas veces nuestros legisladores es que no afilan cuchillos para su propia garganta. Eso hay que decirlo de manera llana. Y claro, hay que respetar los procesos y las circunstancias mismas, no adelantarnos a querer culpabilizar a personas que hoy día son inocentes, porque hasta que se tenga una sentencia definitiva en su contra, tenemos que presumirlos a todos como inocentes. Una pregunta, Chanel, que siento que quizás las personas que están en casa sí escuchan que los ministros estos, que las altas esferas lo otro, pero ¿qué significa para el ciudadano a pie que quizás está alarmado, pero no sabe muy bien por qué?
sabe que le van a subir los impuestos, pero no sabe a qué, cómo lo va a afectar, qué significa o qué partes de esta reforma realmente van a afectar más o van a tener que cambiar o las personas van a tener que empezar a prestarle atención al ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que está sentado en su casa y se compró un apartamentico de par de milloncitos, tiene un carrito. O sea, ¿qué involucra eso para el ciudadano de a pie? Hay un impacto grande, ¿no? Decir que es un impacto menor que el esperado puede ser, pero no deja de ser grande. O sea, día a día la canasta va a aumentar considerablemente. Hay una serie de productos exentos que ya el dominicano los considera como productos que están caros y que ahora también van a aumentar. Difícilmente podamos decir que una persona que su salario apenas llega a los 50,000 pesos supera unos rangos mínimos porque la canasta ronda ya prácticamente ese número y va a tener que pagar no solamente ya el impuesto sobre la renta que paga a través de sus empleadores en la mayoría de casos, sino declarar anualmente con un aumento considerable de un 2% respecto al impuesto sobre la renta. Eso es bastante considerable. Yo, por ejemplo, como persona física que presento mis declaraciones, voy a aumentar de un 10 a un 15 respecto a los impuestos para personas físicas. El impuesto respecto a los marbetes nos va a impactar también directamente. Tú mencionas el tema de las propiedades. En República Dominicana, y más cuando se haga esa revalorización, quedarán pocos inmuebles que no lleguen a los 5 millones. Entonces, vamos a tener muchísimas personas que no pagan el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Vamos a empezar a pagarlo ahora a partir de ese doble impacto, porque se va a revalorizar y aparte de que se va a revalorizar, se va a reducir a la mitad la base imponible. Antes se empezaba a pagar por encima de los 9 millones, ahora se va a empezar a pagar por encima de 5 millones. Eso también tiene un impacto directo en la economía. Vamos a empezar a pagar una serie de impuestos respecto a servicios que prácticamente todos tenemos. Todos consumimos servicios como Uber, servicios como Netflix, etcétera, etcétera. Hay un tema interesante y es ver qué se va a hacer o cómo se van a aplicar impuestos como el referido a las compras por internet menores de $200, porque eso es un sistema que va a implicar que si tú usas servicios de courier, el proceso vaya a ser muchísimo más lento, porque aduanas va a tener que comprobar el valor de esas importaciones, porque no siempre se declara exactamente el valor. Entonces ahí va a haber que fiscalizar, quizá habían otros medios, otras vías por las cuales llegar a un objetivo interesante respecto a eso, pero el impacto va a ser por todos lados. Volvemos a otro punto. Aquí tenemos más de 20 años con leyes que promueven el desarrollo fronterizo, pero que no se le ha dado el calor suficiente y ahora se va a eliminar. Entonces, ya hace tiempo que nuestras fronteras se han ido despoblando porque hay que moverse a donde hay movimiento económico y ahora entonces va a ser aún peor, porque ahora ni siquiera se va a tener esa base que entiendo yo debió por lo menos revisarse. Uno visualiza como que no hay una preocupación de Estado en dar protección en términos de la economía a las clases más necesitadas. Uno lo ve desde fuera como que protegen los sectores tradicionales, empresarios, grupos económicos y el desbaratado del barrio que se lo lleve el diablo. Mira, yo creo que ahí tenemos que ponernos serios respecto a que supuestamente hay una mejora en los programas sociales, pero hay que ver a cuáles personas impacta eso y una diferencia de 500 pesos, de 600 pesos respecto a lo que realmente se va a estar pagando. Y volvemos al punto. Nos quejaríamos de un aumento de impuestos, pero la reacción sería diferente si nosotros vemos eso traducido en servicios públicos de calidad. Si podemos decir, mira, voy a apretarme un poco más los bolsillos, pero voy a usar el sistema educativo, voy a usar el sistema de salud. Estoy seguro en las calles para usar transporte público, o las opciones de infraestructura en cuanto a transporte son opciones viables. Yo creo que salimos a la calle, hacemos una encuesta de cuál es el medio de transporte más eficiente en nuestro país y la respuesta va a ser evidente. Van a mencionar el metro porque es un medio de transporte masivo que mueve muchas personas, pero eso se ha olvidado completamente para proyectos que tengan el nombre y el apellido de quien esté en el cargo ahora mismo, y eso denota también que no hay una continuidad del Estado respecto a los proyectos que a la gente sí impactan. Mi pregunta sigue siendo sobre el dominicano de a pie común, el que gana 30,000 pesos, que vive rentado. Va a haber... ellos no van a pagar más impuestos. O por lo general, la gente que gana 30,000, que vive en renta, o sea, el más pobre,
no le van a subir más los impuestos, pero quizás va a haber un poco la mejora de los que somos de clase media para allá, que vamos a estar pagando mucho más impuestos y vamos a ganar menos, entonces nos vamos a empobrecer más. Sí, mira. ¿Cómo funciona esa, digamos, esa dinámica de poder entre, o esa dinámica de gasto entre el pobre, el clase media y el rico? Mira, Con respecto al pago de impuestos. Yo creo Porque yo que sé no que la podemos- mayoría del pobre no va a pagar impuestos. no va a pagar ese impuesto tradicional que estamos viendo, de impuestos sobre la Lo renta, va a ver por más caro ejemplo, cuando vaya al declaraciones. supermercado. Exacto, y eso realmente tiene un impacto considerable. Entonces el pobre se va a hacer más pobre, el clase media se va Va a a hacer pasar más... probablemente se va- a líneas de se- pobreza, porque realmente yo creo que el impacto respecto a la clase media trabajadora es un impacto muy fuerte. Es un impacto muy fuerte. Yo pensaba que íbamos a buscar más esa modernización. No te estoy diciendo que no se aumentaran algunos impuestos, pero buscar eficientizar. Porque aquí hay mucha gente que, y lo dice el propio Estado, que evade. Vamos a eficientizar la forma de cobrar impuestos respecto a eso y no a castigar al que ya sabemos que está pagando, que es en gran medida la clase media, para la cual no hay protección. Porque las opciones que se están hablando de proteger a esa clase más empobrecida, aumentando el salario mínimo, por ejemplo, o aumentando esas ayudas sociales, no llegan a la clase media en ningún modo. Mira, hay un sector que manifiesta preocupación porque la gente del poder, los que están en el gobierno, pues reciben una serie de beneficios de forma directa, indirecta y hasta mafiosa. Sin embargo, contra ese sector nunca van dirigidas políticas. Siempre generalmente esas políticas van dirigidas al común del ciudadano. ¿Por qué no se estructura un plan de ahorro, de disciplina, de que los funcionarios desde sus posiciones no hagan gastos exagerados, ostentación de recursos, con caravanas de vehículos, a veces hasta motores de Viajes, cena. No se puede ce- aplicar una política por eso. Cenas de lo que es el triple y el cuádruple de un salario de 50,000 pesos. Claro, o sea, mira, yo creo que el presidente Abinader ha emitido ese decreto como en 2 ocasiones, de llamando la atención respecto a esos gastos, pero creo que en la práctica eso no se le ha dado un cumplimiento efectivo y la respuesta está en que quienes están llamados a aplicar o a buscar esas mejoras son los mismos que las aprueban. Entonces yo no voy a retenerme en mi bolsillo y creo que es un tema que afecta también los medios televisivos, vamos a decirlo, y la publicidad, es que la publicidad del Estado es completamente avasallante respecto a los montos, lo que se maneja en temas de publicidad y volvemos Todo al el mundo tema. que trabaja en televisión quiere una publicidad del Exacto, Estado. pero esa publicidad realmente impacta positivamente a los ciudadanos. No podemos mejorar esa publicidad para que sea una publicidad que mejore temas de educación vial, que realmente promueva las cosas que nosotros Que necesitamos. sirva para algo que no sea solamente hacer campaña. Exacto, gracias. Ahora, una pregunta, Chanel. Vuelvo y pregunto. Las personas, por ejemplo, yo vivo aquí en la República Dominicana, yo nunca he sabido lo que es pagar un impuesto como un acto. Obviamente cuando voy al súper se me cobra un impuesto, cuando echo gasolina se me cobra un impuesto, pero como un acto de que mira, déjame yo buscar este formulario, yo tengo un apartamento que cuesta 3,5 millones de pesos, por ejemplo, Por ahora. ¿qué yo voy a tener, qué yo voy a tener que hacer, a dónde yo hago, yo voy a tener que buscar, cómo yo voy a tener que empezar a calcular para yo pagar mis impuestos y ser una persona responsable pues con la sociedad? Porque me imagino que si no los pago, en algún momento me va a traer un problema. Sí, los sistemas impositivos Entonces, esa son de información orientación- cruzada. esa orientación Entonces, al también- final, si hay otro que está declarando de alguna forma que te paga, pero tú no declaras por tu lado que lo estás haciendo, tú tienes que buscar una asesoría contable para que todos los años, cuando cierre el ejercicio fiscal, prepare tu correspondiente declaración. Y ahí se determine si tú tienes que, respecto a eso, pagar beneficios. Hay que ver, porque hay personas que, como yo personalmente, facturo de forma autónoma. Entonces yo tengo que pagar mis impuestos a fin de año, no me retiene nadie esos impuestos. Hay que ver en tu caso si tú como asalariada recibes tu empleador retiene parte de los impuestos que tú tienes que pagar, ese impuesto sobre la renta, y si no, los restantes respecto a tus ganancias, a contratos que firmes con alguna marca, etcétera, etcétera, todo eso vas a tener que declararlo, incluyendo también tus activos. Y es como te dije, tú tienes un apartamento que vale esa cantidad ahora, pero lo primero que se va a hacer es revalorizar. Entonces hay que ver, y yo dudo mucho que algo que esté por lo menos en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, quede por debajo de
esos umbrales. Porque la mayoría de las personas que quizás compraron en los últimos años estos apartamentos de fácil acceso de 3,5 millones, Claro. de 4, de la Jacobo Magluta, estarán preocupados. ¿Y ahora yo cómo hago? O sea, ¿cómo yo pago un impuesto? Sí, no. O sea, vas a tener que incluirlos en tus declaraciones, te van a empezar a cobrar el impuesto de la propiedad inmobiliaria por encima del excedente de los 5 millones. Es importante eso. Tú no vas a pagar por los 5 millones, sino por lo que exceda de esa cantidad. Y si tú no lo pagas, ¿cuándo vas a ver el problema? Porque las personas también quieren saber. Por ejemplo, yo nunca he pagado, que yo sepa, impuestos. O sea, yo he ido a un contable, mira, yo esto. O sea, yo nunca he pagado. Hay muchas publicidades que la mayoría que trabajamos en los medios, mira, toma 20 y hazme esta publicidad y ya, uno agarró sus 20 y se fue para su casa. Como muchísima gente, el ebanista, el electricista, muchísima gente de a pie. ¿Cuándo o cómo verían el problema si no pagan? Porque yo sé que hay un montón de gente que nos está viendo que dice, yo no pago eso y ya. A mí nunca me han cobrado, yo nunca pago. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a venir a buscar? O sea, ¿cuál sería el régimen de consecuencia? Hay un tema de cómo? que tienen que combatir la informalidad, porque hay mucho comercio informal respecto a eso, pero te pongo un ejemplo. Tú estás en los medios y cualquier ente estatal quiere contratar contigo, lo primero que te va a pedir es que tú remitas una certificación de que tú estás al día con todos tus impuestos. Y eso tú no lo vas a poder obtener a los fines de contratar, por ejemplo, con el Estado, que es quizá el mayor empleador. Igual te pasa, por ejemplo, con algunas entidades bancarias, te pasa con el Banreservas. Tú quieres hacer, y valga la cuña no autorizada, un negocio con ese banco semipúblico privado, por llamarlo de alguna forma, y tú vas a tener que presentar una certificación de que todos tus impuestos están al día. Y ahí estarán esos impuestos incluidos. De que tú aparezcas como omisa por no haber presentado tu declaración anual, de que tú no hayas pagado el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, si quieres vender vas a tener que ponerte al día respecto a ese inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, Todos esos impuestos generan mora. ¿Cómo ve eso el pobre? El que dice, yo no toco casa propia, yo no voy a ir al Banreserva a hacer ningún negocio porque yo no tengo de eso, yo lo que soy es un colmadero o una peluquera de salón. O yo soy una peluquera de barrio. Ojo, se está hablando de que van a también a eficientizar el sistema respecto a negocios que antes tenían un impacto menor, como los salones de belleza, los ¿Cómo? gimnasios. ¿Le van a entrar a los salones de belleza? Claro. Pero es importante porque al final, en la canasta, ese se ve el impacto bastante. Los precios de los servicios en general lo van a ver considerablemente aumentados. O sea, Bueno, nos pusimos más fea y todo. sí, es que el tema es que tú vas a ir a cualquier parte, no solamente a comprar productos del día a día, sino a cualquier parte, a cualquier servicio directamente que vayas a utilizar, y quien está recibiendo ese impacto como empresario no se queda con ese impacto, ese golpe solo, sino que lo traduce al consumidor final, que va a ver todos los precios en gran aumento. Cómo no. Gracias, hermano Liranzo Montero, por acompañarnos. Muy interesante esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Sabes qué? No quería dejar, porque el temor de la población respecto a, mira, ya la gente entiende que eso está aprobado. No, eso va ahora al Congreso, donde esperemos que llamen a los sectores para debatirse, para ajustarse lo que se tenga que ajustar, y que la reforma se acerque más a lo que necesitamos y no a eso que estamos viendo ahora. A propósito del Congreso, en este proceso de ajuste que se están haciendo, ¿el barrilito del Congreso va a seguir operando, sí o no? Sigue. ¿Va a seguir operando? Sigue el barrilito. ¿Y por qué no se lo llevan, ese barrilito? Importante. ¿Y por qué no lo sacan? Chanel, vamos a seguir hablando de este y muchísimos temas más, porque con esta reforma, pues la República Dominicana está temblando, el pobre, el rico, la migración. Hay muchísimos temas de muchísima importancia que sabemos que manejas perfectamente. Esta es tu casa y siempre vas a tener las puertas abiertas. Esperemos tenerte muy pronto otra vez aquí, pero mientras tanto nos vamos a una pausa, porque de regreso viene la comunicadora Charmín Díaz, una bellísima y encantadora mujer que nos acompaña el día de hoy. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.